¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes en esta serie de pensamiento conservador en América Latina. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el conservadurismo en el Perú. Y me acompaña el profesor Eduardo Hernando Nieto. Eduardo es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en filosofía política por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido y es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de las universidades de San Martín de Porres, Universidad Católica, Universidad de Piura, Universidad de Lima y la UPC, tengo entendido también. Si es que, Eduardo, corrígeme si estoy en lo correcto. Sí, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Compartiendo tu tiempo y tus conocimientos con toda la gente que nos va a ver. Y bueno, adelante, el escenario es todo tuyo. Ok, buenas tardes. Bueno, tarde aquí en Lima. Gracias, Miklos, por la invitación. Bueno, a ver, si se trata de hablar sobre el conservadurismo en el Perú, de hecho, lo primero que hay que afirmar creo que es una cosa bastante clara y de hecho muchos académicos también lo comparten, es que no ha habido un movimiento conservador o un partido conservador en el Perú, ¿no? Lo que han habido son algunos conservadores, ¿ok? Ujú, Es una cuestión básicamente individual, ya no es una cuestión de corporación, ¿no? De partido. Y por otro lado, también, digamos que si se trata de hablar de conservadores, probablemente los que puedan ser calificados como tales, más bien yo creo que podrían ubicarse dentro de lo que significa un liberalismo conservador, ¿no? O ujú, sea, es un poco esta la idea en principio. Si vamos a trabajar, por ejemplo, desde un enfoque constitucional, de historia constitucional, en todo caso, también podríamos decir que en el Perú, como en otros países de América, entiendo, sí, y sobre todo durante el siglo XIX, pues ¿no? El pensamiento político ha girado en torno a estos dos conceptos, ¿no? Liberal y conservador, ¿no? ujú, O sea, liberalismo conservador. Como señalan también algunos especialistas en estos temas de historia constitucional o pensamiento constitucional, pues no se trata, parece, de una rotación en todo caso, o a veces también de pactos o acuerdos, en donde pues no los liberales normalmente abogaban en defensa de ciertos derechos, ¿no? Enfocaban mucho el tema de la separación o división de poderes, ujú, mientras que los conservadores concretamente tenían dos, digamos, puntos de interés, ¿no? La defensa de la religión, ¿no? Religión católica, y por otro lado, también lo que significa un ejecutivo fuerte, ¿no? Un presidente ujú. fuerte, ¿no? Algunos van a calificar esto como un autoritarismo, en fin, ¿no? Entonces, claro, desde ciertas posiciones ideológicas contemporáneas, algunos hasta dirían que se trató de una suerte de alianza de élites liberales y conservadoras, ¿no? Que durante todo el siglo XIX estuvieron, pues, digamos, actuando de esa forma, ¿no? Ujú. Claro, desde este punto ideológico, que podría ser más de corriente socialistas, dirían, ha sido una élite que ha estado allí para excluir a las mayorías, ¿no? Durante el siglo XIX, hasta que a fines del XIX y el siglo XX comienza esta irrupción, ¿no? Del pueblo, de la mayoría en el plano político, ¿no? En Ujú. todo caso, eso es más o Eduardo, menos la si referencia, me, sí. si me permites, y si me permites algunas pequeñas interrupciones que prometo que no van Sí, a ser muchas, adelante, perfecto, para genial, aclarar algunas ideas. claro. Esta idea de estas pugnas entre liberales y conservadores, estas élites liberales y conservadoras, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Estos liberalismos y conservadurismos primigenios, vamos a decir, de las repúblicas primigenias o recién nacientes. Es un fenómeno que en realidad se repite en varios países de América Latina. O sea, el caso de Perú no Sí, sería Chile, Argentina, Colombia, creo que han pasado por procesos similares. sí, justamente hay un profesor argentino muy conocido, Roberto Gargarella, que escribió hace algunos años ya un texto sobre esta época específicamente, ¿no? Y también se señalaba eso, ¿no? En toda América,
básicamente la situación ha sido la misma, ¿no? Ujú, Entonces, se daban constituciones, ¿no? Con cierto, de repente, con cierta influencia más evidente del liberalismo y menos del conservadurismo, pero luego venía otra constitución a la inversa, ¿no? Más ujú, énfasis en los temas de autoridad, de orden, ¿no? Y por otro lado, se daba esa situación, ¿no? Entonces, ese ha sido perfecto. más o menos el panorama Ujú, durante el siglo XIX, ¿no? ujú, Básicamente, ¿no? ujú, Eso es. Ahora, por ejemplo, si vamos al caso peruano, hace poquito nada más, un par de semanas, me tocó presentar para el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional una obra que es el Plan del Perú, ¿no? De Manuel Lorenzo Vidaurre, ¿no? Una figura importante, ¿no? De inicios de la República, en realidad incluso de antes, porque fue oidor en el Cusco, ¿no? Estuvo en España justamente en la época bueno, de Cádiz y todo ujú, esta época que es sumamente importante en el plano político. Y entonces, si leemos esta obra de Vidaurre, por ejemplo, tú encuentras argumentos que serían muy, muy afines a autores que han sido relevantes en el siglo XVIII, como por ejemplo Montesquieu, ¿no? Quien es considerado justamente un liberal conservador, un ujú, republicano en realidad, que abogaba en favor de una república comercial. Y Montesquieu decía, ¿no? Que si bien es cierto, podía uno ver cómo distintas sociedades se veían a veces limitadas por sus condiciones espaciales, climáticas, etcétera, y que muchas veces podían digamos, llevarlos a la condena, pero de todas maneras habían algunos estados que podían haber sido capaces de superar esas limitaciones, ¿no? O sea, no es que había un condicionamiento, ¿no? Sino que podía de repente apelarse justamente al desarrollo comercial, a la técnica, etcétera, para poder superar esas debilidades, ¿no? Entonces, ahí Vidaurre, por ejemplo, en esa misma línea de Montesquieu decía, ¿no? Que el Perú debería trabajar mucho el tema de las comunicaciones porque es un país complejo en su geografía y que de otra manera no se podría desarrollar el país, ¿no? Abogaba también en favor de la sociedad comercial, ¿no? Como Montesquieu, se ujú, quejaba del absolutismo, ¿no? Era obviamente en ese texto partidario, ¿no? Todavía de la monarquía, pero de todas maneras, ¿no? Como que le daba consejos al monarca para que se superasen los abusos y las situaciones que se daban aquí en ese periodo, ¿no? Entonces yo ujú, creo que ese es un típico autor donde se encuentran ya tesis modernas, obviamente no la sociedad comercial, no las libertades, etcétera, pero al mismo tiempo también reconoce, ¿no? Lo importante que resulta pues forjar un Estado, ¿no? Y próspero, y que eso sin duda alguna serviría para lograr un progreso, ¿no? Digamos que la idea de ujú, progreso es una cosa muy propia del pensamiento moderno y los conservadores de una manera u otra también están en esa misma línea. Ahí creo que es lo que se marca la diferencia respecto a otro pensamiento que de pronto ha tenido menos impacto aquí en nuestro país todavía, como sería el pensamiento reaccionario, ¿no? A pesar claro, de que algunos conservadores, como por ejemplo Bartolomé Herrera, pudo haber ¿no? tenido contacto con la obra de Donoso Cortés, por ejemplo, este conocido reaccionario del siglo XIX español, o incluso más adelante también encontramos ¿no? Otras influencias, ¿no? En otros autores que puedan haber, digamos, tomado algunos elementos de Donoso Cortés, pero sobre todo de Donoso Cortés de su etapa inicial, liberal, ¿no? Entonces, ujú, es, ¿no? El liberalismo doctrinario, ¿no? De Guizot, ¿no? Etcétera, que eran, digamos, algunas de las corrientes que influían en nuestro país, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, retornando a lo anterior, decía, ¿no? Las posturas de ¿no? autores como el caso de Vidaurre o el caso que mencionaba de Bartolomé Herrera para el siglo bueno, 19, ya un poco más avanzado ¿no? en ujú, los años, y otros autores que luego voy a mencionar, podrían ¿no? mostrarnos más bien que se trata de autores que surgen de una manera casi como
aislada en cuanto a que es un poco el desarrollo de las lecturas que hacen cada uno de ellos, que a veces son lecturas muy variadas, ¿no? No Ujú, orgánicas, ¿no? Porque finalmente se da esa, digamos, esa situación donde, claro, van llegando, o sea, por lo menos lo que yo he podido ver, porque justamente cuando me gradué en Derecho hice una tesis que se refería justamente al origen de la República Peruana, ¿no? O sea, era ujú, el proceso de transición constitucional, ¿no? De la monarquía tradicional a la Constitución de 1826, era exactamente el título de la tesis. Y ujú, esa tesis, por ejemplo, me llevó a investigar cosas que al final luego he podido corroborar, ¿no? Como es el tema este de ver que ya, digamos, para inicios de la República, donde se debatía si había que seguir el camino de la República específicamente o una monarquía, en el fondo no había ya diferencias entre esa monarquía que se proponía, porque en realidad esa monarquía era un régimen autoritario, o esa república que era un régimen menos, de repente un presidencialismo menos fuerte, pero finalmente no habían grandes diferencias, ¿no? Ya estaban ujú, todos enfocados en los temas de el progreso, ¿no? De las libertades, y de hecho, en el caso de la independencia, curiosamente, lo que había encontrado era que las ideas que marcan a muchos de los independentistas no necesariamente provienen de todos estos ilustrados que conocemos, ¿no? De los naturalistas modernos, claro, ¿no? De Locke, ¿no? Rousseau, etcétera, sino curiosamente provenían de la neoescolástica española, ¿no? De ujú. Vitoria, de Suárez, Belarmino, y esa neoescolástica española de los siglos XVI y XVII, que también va a ser asociada con el origen del derecho internacional público, Escuela es de la que va a Salamanca, tener mayor influencia, ¿no? Escuela de Sí, Salamanca, ¿te estás refiriendo? sí, claro, estamos hablando de, bueno, jesuitas, estamos hablando de dominicos, estamos hablando de esta escuela que si bien se llamaba naturalista, en realidad era naturalista moderna, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Porque si bien reconocían que hay un derecho natural, lo típico del naturalismo moderno era afirmar que aun si Dios no existiese, igual existiría el derecho natural. O sea que en pocas palabras ya no es necesaria, ¿no? Esa, la figura digamos, divina. dimensión espiritual o esa autoridad espiritual para que Ujú, exista el derecho natural, ¿no? Entonces ujú, ya después Dios desaparece y finalmente queda la ley natural, ese es el racionalismo, ¿no? O sea, el claro. asumir que se trata de conocer un mundo perfecto y eso es lo que van a hacer por los científicos y los filósofos y los ilustrados, ¿no? Entonces, Ujú, esas corrientes, digamos que algunos podrían asumir como perspectivas más tradicionales, etcétera, no eran tanto, ¿no? O sea que yo entiendo que ya lo que llega aquí a América en el siglo, bueno, XVI, ¿no? XVII, bueno, el desarrollo, ¿no? De toda esta época de, bueno, lo que llaman el virreinato, en fin, ya estaba, digamos, impregnado con varias ideas modernas, ¿no? En ujú, todo ujú, caso, y que no era pues un tradicionalismo puro, no era no una visión premoderna, sino era como una mixtura, ¿no? En todo ujú, caso. Ahora, yo no sé si pueden haber mixturas y yo creo que en todo caso ya podría decir es una primera etapa de la modernidad, ¿no? La modernidad tiene diferentes etapas, como lo señala muy bien este filósofo judío alemán Leo Strauss, ¿no? Hay una primera etapa de la modernidad que es el positivismo, ¿no? Que es un poco lo que marca el inicio de la política moderna, ¿no? Desde Maquiavelo, Hobbes, etcétera. Hay una segunda etapa de la modernidad que es el historicismo, que está justamente vinculado a muchas de las tesis que luego van a poder asociarse al pensamiento conservador en algunos casos. Y finalmente está la etapa en la que hoy estamos viviendo, nos encontramos, ¿no? Y que es la etapa más difícil, sin duda alguna, más compleja, que es la etapa del nihilismo, ¿no? Es importante tomar en cuenta este detalle porque en realidad o sea, todas las corrientes políticas, digamos, que conocemos más o menos, están de una u otra manera vinculadas a estas olas de la modernidad, ¿no? ujú, Sea ujú, en su primera etapa o peor en la última, que es, como decía, la más complicada, porque esta es la que estamos ahora experimentando, ¿no? Y esa etapa nihilista o posmoderna, pues es la que articula hoy en día una serie de discursos, ¿no? Y que esa es también una característica de esa visión contemporánea, ¿no? Que la realidad se ha convertido en discursos, ¿no? O sea, no hay una ujú. conexión entre la palabra y los hechos, sino
la palabra es la realidad. Pero en fin, esos son otros puntos que podemos tocar en otro momento. Bueno, Entonces, sigamos todavía con lo que significan los referentes del pensamiento conservador o ujú. incluso reaccionario, ¿no? Yo Si me quería permite, en este punto, si perdón, me, sí. si me permites, Eduardo, entonces, para los amigos que no son peruanos y que no conocen un poco historia del Perú, entonces, simplemente hacer esta idea de que ya en el siglo XIX, o sea, nuestro país, la independencia nominal es el 28 de julio de 1821. La independencia, vamos a decir, es este 9 de diciembre con la batalla de Ayacucho en 1824. Otros ya tiran la cosa hasta el 26-27, cuando ya nos deshacemos de Bolívar. O sea, hay diferentes interpretaciones de nuestra independencia como tal. Lo que sí es un hecho concreto es que a partir de, vamos a decir, de nuestra independencia, vamos a decir 28 de julio de 1821, asumiendo la fecha oficial. Ujú. El Perú ha tenido una serie de gobiernos militares y no es sino hasta 1872, con Manuel Pardo, creo que fue el primer presidente civil que tuvimos, ¿no? Pero antes de eso fueron gobiernos militares. Bueno, en realidad, lo que se ha caracterizado este periodo del siglo XIX es la presencia de caudillos, ¿no? Eh, Caudillos, exactamente. Claro, de ahí justamente el que podemos hablar, bueno, en realidad depende si contamos Cádiz o Bayona, creo que se Claro, pueden hablar de 13 o 14 constituciones que hemos tenido en el Perú, ¿no? Entonces, claro, venía Bolívar y planteaba su claro, proyecto, luego venía otro, ¿no? Gamarra, en fin, y cada uno iba también haciendo su propuesta de constitución, ¿no? Porque de claro. alguna forma era como la marca de su existencia, ¿no? O sea, ya está mi Ujú. constitución, entonces he existido en la historia. Esa situación, claro, es un poco complicada porque de alguna forma podría representar la idea que todavía no había una unidad política, ¿no? Digo Así esto es. porque ya desde, digamos, perspectivas premodernas, cuando nosotros hablamos de constitución, no en el sentido moderno, sino en el sentido premoderno, la idea Ujú. es que la constitución refleja el concepto de orden, ¿ok? O unidad política. En ese sentido, pues de pronto alguien podría decir que el Perú no tendría constitución hasta ahora porque no refleja o no se manifiesta esa unidad política Ujú. o ese orden, ¿no? Y más bien la presencia de caudillos muestra que siempre ha habido un intento por generar orden, pero nunca se ha podido de alguna forma, ¿no? Entonces ha sido una permanente lucha por el orden hasta que finalmente parece que ya se cansaron, tiraron la toalla y que se quedó el caos nomás, ¿no? O sea, se Claro, mantiene el caos, ¿no? Y un poco que ese caos se puede a veces, de repente, oscurecer, ocultar, ¿no? Justamente a través del claro. lenguaje, ¿no? Porque como dije, hoy en Ujú. día, en este mundo, la realidad está reemplazada por el lenguaje. Ujú. Entonces, ya, ¿no? Con las palabras puedes crear lo que quieras, ¿no? La realidad Así que quieras puedes hacerla con el lenguaje, es. pero Pero una posverdad. finalmente hay una realidad, exactamente, ¿no? Ese es uno de Ujú. los temas. Pero al margen de eso, sigue existiendo una realidad y hay mucha gente que sufre esa realidad, que vive esa realidad, pero otra gente de repente ni sabe que existe esa realidad porque ellos piensan que solamente el lenguaje es la realidad, ¿no? O las Exacto, imágenes es la realidad. Ese es un exacto. problema que, claro, que no lo van a tener los autores del siglo XIX, ni mucho menos, ¿no? Esto es otro mundo en el Ujú. fondo, ¿no? En Entonces, todo caso. si me permites entonces apuntalar esta construcción para posicionar a nuestros amigos, eh, vamos a decir que el siglo XIX es un siglo de búsqueda de república. En realidad no llegamos a consolidar absolutamente nada. Después del Correcto, correcto. 72 al 79 ya estamos con la guerra, en la guerra con Chile, del 79 al 83. Ese fue un tremendo golpe para el Perú, ¿no? Pérdida territorial, también una pérdida de moral, una pérdida también hasta en los momentos más difíciles hubo pugnas internas, o sea, siempre hemos sido un país que ha estado en constante pleito interno, ¿no? Y llegamos, fines del siglo XIX, eh, con un país que todavía en realidad no era un país, o sea, era un país nominal, vamos a decir, pero una república que incluso costa, sierra, selva estaba completamente separada, o sea, la vida de la costa era una cosa diferente a lo que ocurría en la sierra, la selva era pues un territorio perdido en el tiempo y en el espacio. Lo planteo en estos términos para darle a nuestros amigos de afuera un poco una idea un poco más sencilla de lo que estaba pasando. Y entonces, por lo que tú me has dicho, entonces no se podría hablar, salvo esta pugna de élites entre liberales y conservadores, de un verdadero pensamiento conservador, y lo que venía habría sido una amalgama entre este pensamiento liberal conservador con estas raíces tomistas, salmantinas, ¿no? De esta escuela de los jesuitas, con esta idea del naturalismo. Eh, Claro.
vamos a ponerlo en esos Sí, planos. claro, había, por ejemplo, primero, aquí en el Perú, efectivamente, los centros, digamos, de generación de conocimiento, de saber, era el Convictorio San Carlos y luego San Marcos, ¿no? O sea, digamos, eran Ujú, los dos grandes núcleos de formación de las élites. Y entonces era importante, por ejemplo, el saber qué cosa leían o qué cosa trabajaban, porque finalmente si ahí se forman las élites, entonces ellos van a replicar eso, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, el caso que mencioné de Bartolomé Herrera, que es un autor importante, digamos, dentro de lo que podría ser el pensamiento conservador, ¿no? Él es rector de San Carlos por ejemplo, en su rectorado cambia ciertos textos, ¿no? Había primero un autor, bueno, que no era de los más renombrados de las corrientes naturalistas modernas, Jainesio, ujú, y lo reemplaza por un autor alemán, ¿no? Arens, que venía más bien de una tradición hegeliana, ¿no? ujú, Entonces, claro, es interesante porque Hegel, por ejemplo, representa lo que llamaría la segunda ola de modernidad, el romanticismo, ¿no? Y ahí es donde comienza un poco ese interés por digamos, ya no tanto por el individuo, sino por la comunidad, ¿no? Que es ujú, básicamente la visión de Hegel de lo que es una libertad social o colectiva, ¿no? Una suerte de integración del individuo con lo colectivo. Y entonces vamos a encontrar, pues, ya en ese sentido, ¿no? Perspectivas que buscan afirmar de pronto, ¿no? Esta idea de comunidad. Quizás esto va a ser todavía más evidente a inicios del siglo XX, ¿no? Incluso, bueno, a inicio del siglo XX tenemos este famoso este texto, ¿no? El Ariel, ¿no? Que marca esta ujú, generación del 900, ¿no? Del siglo XX. ujú, ¿No? Este texto que, claro, en ese contexto, por ejemplo, va a servir para buscar, ¿no? La idea de identidad, que es otro de los temas también recurrentes en el modelo de la segunda ola de modernidad, ¿no? La identidad colectiva. En ese contexto más bien se trataba de construirla a partir del antagonismo hacia Norteamérica, ¿no? Porque el texto era, ¿no? De defender la nación americana, latinoamericana, ¿no? ujú, Y ahí se busca estas raíces ¿no? Y marcando más bien una diferencia con el mundo anglosajón, ¿no? ujú, De hecho, en el caso peruano vamos a ver influencias muy fuertes de Francia, por ejemplo, ¿no? El mundo latino, ¿no? García ujú, Calderón, por ejemplo, es otro autor también contemporáneo de Ribagüero, ¿no? Estos dos son contemporáneos y de hecho fueron hasta amigos porque estudiaron en el mismo colegio, en Recoleta, y entonces, ¿no? García Calderón va a ser un claro reflejo de estas tesis del Ariel ujú, y, sin embargo también no va a, pues, ¿no? Digamos, trabajar un poco en favor de lo que puede ser la idea de identidad, ¿no? De costumbres. O sea, yo incluso lo podría también ubicar a él dentro de este rubro de pensamiento conservador, ¿no? Que ¿no? Además van a tener pues todavía claro, ¿no? La relevancia de la religión, ¿no? ujú, Incluso el tema de la identidad, el tema racial, que también va a ser un asunto complejo en el Perú, bueno, y en América en sí también, ¿no? En su caso, claro, cuando habla de raza, más bien lo identifica como cultura, no como raza biológica, ¿no? ujú, Y entonces ahí un poco que viene todo este discurso de la latinidad, ¿no? De decir que, claro. claro, somos en el mundo romano, del derecho romano, y claro, pero en esa época ya, digamos, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, como que Roma, la luz se ha trasladado a París, ¿no? A Francia, entonces, Claro. desde de ahí de donde se nutre mucho este discurso liberal conservador, diría, ¿no? Ujú, En ujú. todo caso. Y eso, si me permites Sí, cortito, perdón. entonces, tú me estás, ahorita nos estamos posicionando entonces en las, vamos a decir, las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Ujú, Para exactamente. ponernos en contexto, ¿no? Dos primeras décadas del siglo XX, que es un periodo importante también en la historia peruana, porque en la década del 20 van a haber la irrupción del colectivismo, pero de izquierda, de los indigenismos, Exactamente. ¿no? Del socialismo, el mariateísmo, el ayismo con el APRE, es Ahí, decir, ahí se ocurre, vamos, es una
destrucción del orden planteado por esta élite liberal conservadora. Si es que puedes profundizar un poco en eso, si nos ilustras con este periodo ya Claro, del mira, 20 en adelante. Y solamente efectivamente, cortito, ¿no? y si me permites cortito, nombraste a José de la Riva Agüero, para los amigos que nos están viendo, es el benefactor, ¿no? Fue el que dejó las propiedades para la Pontificia Universidad Católica, que fue fundada en 1917, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, o 19, sí, bueno, no estoy seguro, O pero por 19, ahí, o 19, pero fue por creo ahí, que ¿no? 19 me parece. Y otra cosa también para los amigos que nos ven en todas partes, que es la Universidad de San Marcos, es la decana de América, es la primera universidad fundada por España, ¿no? En las colonias, si estamos en lo correcto. Hay Ujú, una pugna ahí claro, con la Universidad Dominicana, la sí, católica. México. Claro, sí, en todo caso hay cierta discusión, pero digamos es de las primeras, ¿no? Si no la primera. Bueno, Bueno, ven. obviamente, sí, a ver, eh, mal que bien, digamos, se ha ido implementando la República durante el siglo XIX, a pesar de estos problemas que se tuvo sobre la unidad política, ¿no? Bueno, pero en fin, hubieron constituciones y se trató de desarrollar, algunos gobiernos empezaron a hacer algunas cosas, etcétera. Entonces, lo que vamos a ir observando ya en ese interín es, digamos, el crecimiento de lo que significa esta parte dogmática de la Constitución, entonces, o sea, los derechos, ¿no? Entonces, Ujú, han ido avanzando, la primera mitad del siglo XX va a ir mostrando esto claramente, y esto y finalmente se traduce también en mayores poderes, digamos, para la sociedad, ¿no? O para las mayorías, para que puedan ir teniendo más protagonismo, ¿no? Entonces, en cierto ujú, modo, es a través del discurso de los derechos, ¿no? Que se va estableciendo la ciudadanía, ujú, y esto a su vez también va, ¿no? Digamos, permitiendo que surjan ¿no? movimientos políticos que van a tratar de, digamos, a, a- a vincularse con estos grupos, ¿no? Trabajadores, en fin, que van tomando mayor presencia, ¿no? Entonces, la ujú. industrialización, ¿no? Por lo menos en esta etapa, sin duda alguna genera, ¿no? Muchas personas o trabajadores que van a querer tener acceso al poder, ¿no? Y que necesitan representación. Entonces aparecen justamente movimientos que van en esa línea, como bien has dicho, ¿no? De los movimientos socialistas hasta el caso del APRA en el Perú. Ahora, estos dos autores ligados a estos dos movimientos, Mariátegui en el caso del socialismo, Valle La Torre en el caso del aprismo, eh, van a ser, digamos, intelectuales que van nutriéndose, igual como en el caso anterior, de varias fuentes, ¿no? Entonces, una Ujú. de las fuentes que podemos reconocer, por ejemplo, y que a veces no se toma muy en cuenta, es precisamente esta segunda ola de la modernidad, el romanticismo. Y de hecho, pues, ¿no? En el caso de Mariátegui, por ejemplo, toma, ¿no? El problema del indio como un elemento esencial de lo que significa la idea de nación, ¿no? Ahí a la Torre amplía esto, ¿no? O sea, ya no solamente indios, son trabajadores, manuales, intelectuales, le Estudiantes. da una mayor, ¿no? De repente presencia urbana, ¿sí? Ujú, Pero lo interesante es que en ambos casos se trata de, digamos, revalorar la identidad colectiva, ¿no? La comunidad, sea trabajador, sea campesino, ¿no? Obrero, etcétera. ¿No? Lo cual puede ser también compatible incluso con perspectivas de Europa que están ya desde el siglo XIX, ¿no? En todo caso, visiones orgánicas que luego también se manifiestan de pronto en partidos, hasta en el caso italiano con el partido fascista, ¿no? ya. Etcétera. Entonces, hay varias líneas ahí que van a ir cruzándose en todo caso, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Vemos entonces que ya la política no es de política tanto de élites, ahora esto se ha ido De haciendo masa. mucho complejo, ¿no? En todo caso. Ujú.
Ujú, Claro, sin que eso signifique que las élites desaparecen, obviamente, porque como bien dicen los enfoques elitistas de ciencias sociales, no hay colectividad sin élite, ¿no? O sea, no hay cuerpo sin cabeza, ¿no? O sea, exacto. necesariamente siempre tiene que haber alguna élite, de repente en ese momento tienen otras características o se manifiestan de otra forma, pero están ahí, ¿no? Aunque el protagonismo parece ser de las masas, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, ahí ya entramos en esta otra época. O sea, si decíamos que el siglo XIX estaba marcado por la tensión ¿no? o el juego entre liberales y conservadores, el siglo XX de pronto sigue marcando todavía la vigencia de los liberales, pero ahora se introducen los socialistas, ¿no? Ujú, Entonces, claro, estos son, digamos, los dos grandes protagonistas. Aparece una tercera posición, ¿no? Que serían los fascismos y que luego van a ser derrotados por esta alianza entre liberales y socialistas, finalmente, ujú. lo cual es interesante porque nos muestra que en realidad no están tan lejos unos de otros, ¿no? Como se podría considerar en otros casos, ¿no? Ujú, Esa es una situación que va a ir ocurriendo ya en este siglo XX, ¿no? Ahora, ujú. si vamos un poco al inicio que era el pensamiento conservador, ¿no? Yo tengo aquí anotados algunas características que podríamos, Adelante. digamos, establecer como parte de lo que aparecería como la categoría conservador, ¿no? Si quisiéramos Ujú, utilizar este concepto como categoría de análisis, ¿no? Obviamente, pues esto nos permite ordenarnos y también poder ubicar, ¿no? Colocar aquí o acá, que es un poco la idea de una categoría, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo aquí anotados algunos conceptos que de pronto podríamos ver en qué medida se han dado o no se han dado en nuestro país, ¿no? O si podría ser identificado en estos autores que mencionaba, ¿no? Primero, imperfección humana, ¿no? Este, ese es un punto inicial, ¿no? Eh, Luego podemos también hablar sobre lo que llaman modestia epistemológica. Esto es muy propio sobre todo más bien este conservadurismo anglosajón, ¿no? El ujú. conocimiento humano es siempre limitado, ¿no? Claro, Así la es. tradición empirista que muy bien conoces, Miklos, ¿no? Desde John Locke, ¿no? O sea, el hecho que una persona tenga una experiencia distinta a la de otro, nadie puede experimentar toda la realidad, por lo tanto nadie puede conocer toda la realidad, ¿no? Ujú, Entonces, esa era la idea, ¿no? El conocimiento es limitado de la realidad, ¿no? Asumiendo que la naturaleza humana es imperfecta, tiene sobre todo inclinaciones egoístas, ¿no? A veces las pasiones mueven a los seres humanos, entonces las instituciones son importantes para poder ejercer ese control sobre las pasiones o emociones humanas, ¿no? De claro. hecho, en algún momento había leído que desde una perspectiva conservadora siempre se asumía que, ¿no? Las inclinaciones de los seres humanos debían ser controladas a través de frenos. Y se hablaba de un freno interno, que era la moral, y un freno externo, que es justamente el derecho o las Así, instituciones, claro. ¿no? Ujú, ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, si falla una, o sea, si falla la moral, entonces ahí está la segunda barrera de protección, ¿no? Es Ahora, si altamente no hay probable. moral, no hay Es ley, altamente entonces probable, claro. esa es la idea, ¿no? Este, a ver, continúo entonces. Luego, Dale. esto que también es bien importante, ¿no? La relevancia, las costumbres, los hábitos y los prejuicios, ¿no? Pero aquí el Ujú. concepto de prejuicio entendido en su significado, digamos, original, como un juicio Burkeano, previo. Un claro. juicio previo, la experiencia, ¿no? O sea, eso Ujú. va muy en la línea efectivamente de Burke, ¿no? De Burke, de ese conservadurismo anglosajón, de David Hume, ¿no? De David Hume. Claro, que en cierto modo, habría que decirlo, en el Perú no tuvo mayor relevancia, ¿no? No ha tenido, me parece, una gran presencia porque, como comentaba, pues García Calderón está en Francia, ¿no? Siempre muchos intelectuales en el siglo XIX estaban en Francia o estaban mirando a Francia, ¿no? La latinidad, ¿no? Incluso en el caso de Colombia, ¿no? Gómez Dávila, ¿no? También en Francia. Ujú. Entonces, no hemos tenido, por lo menos en el Perú, ¿no? Una conexión con esa tradición del empirismo, ¿no? Y anglosajón Dale. inglés, ¿no? Si Que, me que tiene permites muchas cosas complementar, interesantes. si Sí, me permites adelante. complementar, que esto es un Claro. punto importante. Efectivamente, o sea, la raíz del conservadurismo latinoamericano, que es una raíz común, es un tronco común en realidad, ¿no? Tú lo vas a ver, estos troncos los vas a ver en diferentes partes de América Latina. No es una matriz anglosajona el conservadurismo en Hispanoamérica. Mm, Es un conservadurismo que también está
altamente influenciado por estas corrientes liberales, por eso es que se habla de esta confusión entre lo liberal y lo conservador, la Exactamente, constitución, la constitución de Cádiz, ¿no? Que es un, exactamente. vamos a decir, es una matriz para ambas corrientes. Entonces, cuando hablamos del conservadurismo, hablamos de un conservadurismo tradicionalista principalmente. Corrígeme si estoy equivocado. Creo que es esa, ¿no? Es un conservadurismo tradicionalista, más apegado a lo religioso, más apegado a las convenciones, pero no hay una raíz anglosajona, empirista, vamos, esa no es una influencia que ha llegado en nuestros países de América Latina. No, no, incluso ya que mencionas lo de Cádiz es bien interesante porque, según entiendo, el propio concepto liberal surge en ese momento, ¿no? Claro. Es decir, antes el liberal o la palabra liberal era entendida como un sustantivo, ¿no? O sea, Ujú, yo soy liberal en la medida que practico la liberalidad. ¿Y qué cosa es la liberalidad? La generosidad. Entonces, para que ujú, uno sea liberal, tenía que tener patrimonio, renta, ¿no? Porque si no tengo renta, ¿cómo puedo compartir con los que no tienen o con los que no necesitan? Obviamente, un liberal también era una persona moderada, ujú. porque, claro, si yo tengo una gran cantidad de dinero, pues tampoco se trata de que regale toda mi plata y me quede sin nada, porque si no, ya no puedo practicar la liberalidad. O sea, tengo que Así es. actuar de manera moderada, ¿no? Darle a los que necesitan y me quedo todavía una plata para seguir siendo liberal. Entonces, Ujú, esa era la idea del liberal, ¿no? Como el que practica claro. ese arte ¿no? de la generosidad. Pero ya con Cádiz, Completamente separada de esta idea del liberal austríaco, porque el concepto de liberalismo que se maneja ahora es completamente diferente a lo claro, que está. no, y más bien me refería al liberal de todavía antes de Austria, sino el liberal de Cádiz, ¿no? El Ujú, liberal de claro, eso. Ujú, 1812, que era justamente ya, ahí el concepto deja de ser adjetivo, o perdón, sustantivo y se convierte en un adjetivo, ¿no? ujú, Entonces, en este caso, ya el liberal era quien tenía ¿no? derechos, sobre todo estábamos hablando de derechos o libertades vinculadas a la prensa, ¿no? Porque estábamos en este contexto de la invasión napoleónica y ujú, entonces se necesitaba ¿no? la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de expresión. Entonces, quienes defendían eso van a configurar este partido liberal ¿no? en el siglo XIX. Entonces, ujú, lo interesante es que viene justamente del contexto de Cádiz y eso va a tener una gran influencia, obviamente, en América, ¿no? Comentaba hace un momento el caso de Manuel Lorenzo de Vidaurre, y Vidaurre está en Cádiz, o sea, él, ¿no? Muchos incluso se sienten defraudados cuando el rey Fernando VII deja de lado Cádiz, ¿no? Y entonces muchos se sienten frustrados, incluso algunos eso precipita también que se vuelquen ya en la causa independentista, ¿no? Porque pensaban ujú, que con Cádiz ya los criollos iban a formar parte ¿no? de las cortes ¿no? claro, españolas y entonces asunto arreglado. No había independencia, ¿no? Pero ujú, no ocurrió así y entonces eso genera ese rechazo, ¿no? Ok, entonces otras de las cosas que también podríamos definir como o características del conservadurismo, ¿no? Es el historicismo, ¿no? Las instituciones nacen de la experiencia histórica, esto va un poco también de la mano del conservadurismo anglosajón que mencionaste, ¿no? ujú, Burke también decía, ¿no? El contractualismo no es una cosa que tenga sentido, ¿no? En realidad, ¿no? Tendremos que hablar de una continuidad, más bien, ¿no? O sea, habla de un contrato, recuerdas, ¿no? Entre los que la están por nacer, asociación los que han intergeneracional. nacido, los que están muertos, ¿no? O sea, no Ujú, hay ahí un momento inicial, ¿no? De partida, es una continuidad, ¿no? Y también la unidad social de la religión, ¿no? Claro, aquí sí hay que tener cuidado porque de pronto en nuestro caso, nuestros liberales conservadores, yo creo que sí eran, digamos, católicos, ¿no? Porque si vas al caso de Montes, bueno, vas al caso, por ejemplo, de Tocqueville, ¿no? ujú, Siglo XIX también, él decía, bueno, la religión es útil, ¿no? Puede servir para mantener unida la sociedad, pero no es que sea religioso, ¿no? En cambio, exacto. aquí los conservadores o liberales sí, ¿no? Bueno, el caso de Ribagüero, Bartolomé Herrera, ¿no? Vidaurre incluso también primero había atacado a la iglesia, no decir, bueno, que se aprovechaban de la plata, que no les pagaban impuestos, en fin, pero después ya cuando está mayor se arrepiente y no dice que había exagerado en sus críticas a la iglesia católica, o sea que Ujú, eso sí está bastante arraigado, ¿no? Me parece así es. una cosa importante, ¿no? Y en realidad se siente, ¿no? Mira, mi propia experiencia, porque estuve por lo menos un par de años viviendo en Inglaterra, y ahí fue el único lugar donde sí me sentí católico realmente, ¿no? Porque era tanta mi diferencia con el espíritu anglosajón y los Sí, protestantes
Sí, yo sí, justamente a través de la catolicidad podía afirmar mi diferencia respecto a los anglosajones, ¿no? O sí, sea, en ese contexto sí se podía percibir. Cuando uno está acá, de repente no se siente eso, ¿no? Pero esto es así. Así que ese conservadorismo creo que está, ¿no? Totalmente, o está siempre totalmente vinculado a la iglesia, ¿no? Por eso ha sido mm, tan importante y por eso hoy en día también es blanco de tantos ataques, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Socavar eso es socavar nuestra identidad, ¿no? Lo quieran o no, ¿no? O sea, así es. ese es el tema, ¿no? Que como decía, en este mundo posmoderno o de nihilismo, entonces, ¿no? Una manera también de seguir avanzando en este nihilismo es destruir, ¿no? O como dicen, Así de es. construir, ¿no? Pero en realidad es destruir. Y esa Ujú, destrucción se da justamente a partir de las pocas instituciones o lo poco que pudo haberse conservado digamos, de unidad y de posibilidad, ¿no? De generar una identidad común, ¿no? Que me parece en el ujú, caso peruano ha sido sin duda sumamente importante, ¿no? ujú, Y incluso hasta el siglo XX, ¿no? En claro. realidad. Oye, Este, Eduardo, sí, y perdón. no, está muy interesante y muy, muy amplio también. Hay un, pero sin embargo, dentro del periodo de tiempo en el cual nos estamos ubicando, que ya vamos a decir post-20, estamos hablando 20, 30, ya estamos, ¿no? Porque hablamos de los movimientos indigenistas, los movimientos obreros, etcétera, ¿no? Hay un pensador, como tú bien dices, no hay un partido conservador, no hay una representación conservadora orgánica a lo largo, por lo menos hasta ese periodo de la historia. Pero sí hay un pensador conservador importante que es Víctor Andrés Belaúnde. ¿Qué rol juega Víctor Andrés? ¿Podemos decir que es un representante del conservadurismo peruano o también tenía estas influencias liberales? No, yo, mira, en realidad no, yo no lo he podido trabajar mucho, quizás porque nunca me interesó tanto Ujú, en cuanto a que, claro, como que, digamos, sus posiciones de pronto parecen ser demasiado, no sé cómo decirlo, o sea, poco convincentes, ¿no? ujú, Es como quizás no sé, un intento por recuperar ciertos elementos que venían, como decíamos, del siglo XIX, ¿no? ujú, Pero quizás ya en ese momento, en ese contexto, no era la manera de hacerlo, ¿no? En todo caso. perfecto. Claro, hablamos peruanidad, ¿no? Un poco que luego vienen algunos partidos políticos más contemporáneos, el propio Acción Popular o el PPC, ¿no? Que van a tratar de recuperar, ¿no? Me acuerdo en la Universidad Católica, había, bueno, todavía en esa época sí era muy plural y había gente del APRA, había gente del PPC, Ujú, gente de izquierda, ¿no? ujú, Y los del PPC, por ejemplo, siempre estaban muy interesados en recuperar, ¿no? La imagen de Víctor Andrés Launde y claro, el diplomático, político, intelectual, ¿no? ¿No? Que trata de, digamos, de construir, ¿no? La ujú, nación, ujú, etcétera, ujú, ¿no? Pero, no sé, ya quizás esto está mucho más aislado, ¿no? Porque si ya en el contexto del siglo XIX no estaba tampoco muy claro, ya para el siglo XX, pues claro. normalmente, claro, se lo coloca, digamos, pensamiento conservador, ¿no? Bueno, Ribagüero, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, luego Mariátegui y ahí La Torre, ¿no? Como que referentes, digamos, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? Izquierda, derecha y una posición más, o socialdemócrata, si quieren, en cierto Ujú, momento. ujú, La Lapra también puede tener varios rostros, ¿no? O sea, un rostro claro. socialdemócrata, ¿no? O un rostro incluso hasta cercano al fascismo, ¿no? En cierto sentido. Y luego, ¿no? Viene esta perspectiva, como decía, más conservadora en cuanto a defensa de la institucionalidad, ¿no? Del Estado de Claro. Derecho, de Ujú, la Constitución, ¿no? De la identidad nacional, de ciertas instituciones, ¿no? Pero en realidad siempre con una postura, me parece un poco blanda o no muy tajante, ¿no? y tú Sobre todo para dirías plantear diferencias, ¿no? Y tú dirías, claro, no, claro, tú dirías que había todavía ya en este periodo de la historia, ¿todavía existía alguna nostalgia por el virreinato? ¿O ya eso ya había sido completamente... No, es que ahí viene un problema que es el tema de la educación, ¿no? Lamentablemente nuestra educación
durante el siglo XX ha sido, bueno, en realidad creo yo después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque Ujú. aún mi padre, por ejemplo, que estudió en el colegio Guadalupe, ¿no? Me decía, él tenía profesores que eran profesores de San Marcos. Mi abuelo fue profesor del Colegio Ahí está. Guadalupe. Ujú, Ya, ok, entonces, o sea, la educación que recibió mi padre, ¿no? En este colegio nacional, ¿no? Y después fue a San Marcos también, entonces, ujú, yo creo que no se puede comparar, ¿no? Con lo que podemos recibir o recibimos en el colegio, ¿no? Bueno, ujú. sobre todo en muchos colegios públicos, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay comparación. Entonces, digamos, la historia que uno recibe es muy o sea, incluso hasta cierto punto también manipulada, ¿no? Claro, Porque, claro, uno cuando estudiaba, por ejemplo, el tema de la Santa Inquisición, ¿no? Decía, o sea, pues venían como una película de horror y en realidad uno viendo las estadísticas, creo que los que habían matado eran solamente personas que no solamente eran, como que eran como espías, ¿no? O sea, estaban al servicio de los intereses de Inglaterra, ¿no? Muchos eran protestantes, ¿no? así, Este, por ahí creo que habían matado a un francés, ¿no? Que era espía, o además había cometido otros delitos. Entonces, o por otro lado, por ejemplo, el tema de la conquista mismo, ¿no? El trato a los indios y cómo es que se generó toda una leyenda negra cuando en realidad, digamos, por lo menos hasta donde tengo entendido, el único Estado, por decirlo así, que evalúa su política de invasión o de conquista fue España, ¿no? O sea, cuando justamente reúne, ¿no? ¿No? A estos sacerdotes ¿no? Hacen una evaluación para ver si están cometiendo abusos o no, claro, ¿no? De las casas, por ejemplo, ¿no? Este famoso debate. Y entonces, o sea, imagínate que un Estado no conquista a otro y luego ellos mismos evalúan si están actuando bien, si están abusando, si están o no están abusando. O sea, esa historia no la conocen mucha claro. gente, ¿no? No se conoce, por ejemplo, ¿no? El caso de el rol el fundamental rol de la Iglesia Católica para ayudar a construir república. Ahí donde no llegaba el Estado había una iglesia, y era una forma de ordenamiento, ¿no? Comunal, social, pero la Iglesia Católica fue muy importante para darle un poco de más de consistencia a este país emergente que era el Perú, que de lo contrario hubiese estado de espaldas, no, del Ande, por lo menos hasta ahora. Totalmente cierto, ¿no? Lo que tú mencionas es así. O sea, parece que ha habido como un apagón mental, ¿no? Y ya las nuevas generaciones ignoran toda esta parte de la historia, en realidad, ¿no? Y incluso, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el virreinato durante los siglos XVI y XVII, ¿no? Ujú, Donde somos un reino del imperio español, y luego, claro, viene el cambio con los ilustrados en el 18, los Borbones, y ahí claro. se empieza a hablar un poco de colonia, ¿no? Entonces ya es como que Ujú, una etapa mucho más moderna, pero se desconoce esta otra etapa de los siglos XVI y XVII, ¿no? Y lo que significó también el insertarnos dentro de la civilización occidental, ¿no? Que claro. de hecho reúne yo creo yo, tres cosas que son esenciales, ¿no? Para la existencia de Occidente, ¿no? El derecho romano, la filosofía griega y la religión cristiana, Así es, ¿no? Esa absolutamente. es la esencia de Occidente, y eso incluso lo que muchos europeos hoy en día, bueno, todo eso, ¿no? Conozco también a unos amigos que están ya claros en que, claro, están reconociendo que están en una etapa ya crepuscular, ¿no? De fin, Sí, ¿no? Pero como dicen, hay que morir con dignidad, ¿no? Y Europa, claro. si está muriendo, tiene que morir dignamente, no como está pasando en este momento, ¿no? Esta secularización progresista que ha sido totalmente destructora de identidades, de tradiciones, ¿no? Y el problema es que no ofrece nada, la alternativa que ofrece es aire, no ofrece Es nada. que no tienen, claro, no tienen por qué ofrecer, porque ellos en realidad bueno, lo que está haciendo esto es finalmente convertir a los seres humanos en objetos, ¿no? Así es, la Claro, y esa es codificación parte un poco de la central. visión que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, si a Ujú, ti te despojan de tu religión, si te despojan, ¿no? De tus costumbres, ¿no? Si te despojan de todo eso, entonces, ¿qué eres, cosa eres? ¿No? Eres una así es. cosa, eres un objeto, Ujú, ¿no? Y si eres ujú, un objeto, eres totalmente fácil de manipular, de hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, ese es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo occidental, ¿no? ujú, Un completamente de intento acuerdo. por, ¿no? Destruir, ¿no? Al ser humano en todo sentido, ¿no? Por eso es Ujú, que
yo creo que en este momento ya, ¿no? Hablar de derecho, izquierda, conservadurismo puede ser un poco ya, digamos, Anacrónico. inútil, Es ¿no? Inútil, claramente ¿no? anacrónico. Sí, yo Claro, estoy con eso. Ujú. sí, entonces yo creo que ahora más bien, claro, es ese individualismo radical que asociado con la técnica o la tecnología ha ido ¿no? Avanzando en esto, ¿no? Justo ahora Ujú. estaba leyendo un texto que tratan de mostrarnos más o menos cuándo empieza toda esta historia y efectivamente creo que tiene razón, esta historia comienza, ¿no? Porque todos esos cambios han sido muy bruscos en mayo del 68, ¿no? Así es. Ahí es donde arranca toda esta perspectiva que comentaba, ¿no? Hace de la realidad un relato, ¿no? Incluso, curiosamente, muchos marxistas, digamos, de la vieja guardia, se van a mostrar críticos totalmente a esta visión de los revolucionarios, ¿no? De lo que hoy vemos, ¿no? Como, ¿no? Lo que ya va, O sea, es la toma, es el asalto del posmodernismo. claro, justamente, ¿no? De estas posiciones que destruyen, que son radicales y que sin embargo son consumidores también, ¿no? Porque Ujú. finalmente todo esto se vuelve, es parte del mercado, ¿no? O sea, Así es. ni siquiera tiene nada que ver con lo que incluso los propios conservadores ingleses pensaban sobre el mercado, porque recuerda que Adam Smith y Hume habían elaborado textos sobre moral, ¿no? Sabían que Así una sociedad comercial necesita restricciones, ¿no? Estos movimientos contemporáneos acaban con todo, ¿no? Como decía, creo que este lema de mayo del 68, ¿no? Se prohíbe lo prohibido, ¿no? O sea, todo está prohibido, ¿no? Se así prohíbe es. prohibir, ¿no? Creo que era lo Ujú. que se prohíbe A- prohibir, y entonces, si se prohíbe prohibir, no hay ningún límite, ¿no? Así es. Y Ellos creo que eran, sí, y lo que, digamos, si queremos extraer alguna cosa valiosa del conservadurismo, es justamente esta idea de límite, ¿no? De así es. límite o de freno, ¿no? Porque, como dije, ¿no? Si hay una naturaleza humana y esta naturaleza humana es imperfecta, entonces necesita, justamente a través de la razón, nosotros podemos, ¿no? Establecer límites y controles, ¿no? Ujú. Si no dejamos de ser seres racionales y somos, ¿no? Así es. Animales y incluso ni siquiera hasta animales, porque, o sea, ya, o sea, por lo menos los animales a veces actúan en base a instinto, ¿no? En todo caso, Nos pero volvemos, aquí ya nos volvemos realmente, nuestros propios lobos. pero sí, ¿no? En realidad es peor, ¿no? O sea, ni Hobbes se hubiese imaginado lo que iba a pasar ahora, ¿no? Así En es. realidad Ujú. es terrible. Así es. Así Eduardo, es, entonces, si me permitas, entonces, para sí. darle la última parte de esto, eh, vamos a decir que los movimientos de masas de los 20 en la política peruana, que es una década muy importante en términos de identidad política nacional, de los movimientos políticos, del surgimiento del indigenismo, de los primeros sindicatos, etcétera, ¿no? Un periodo de colectivización marca de alguna manera el declive ya irreversible, voy a decirlo, del conservadurismo como una expresión política, ¿no? Tanto en ideología y tanto en organización política como tal. Es interesante entonces decir también que a partir de los 20, en los 30 empiezan también, bueno, puedes encontrar ya migraciones del campo a la ciudad desde 1910, 11, el libro de Matos Mar, José Matos Márquez, ¿no? Ujú. Desborde popular, Claro. claro, marca ya las primeras migraciones en 1911 en Lurín, que ya estaban llegando en 1911, pero los 30, 40, ¿no? Cuando ya se pedía una reforma agraria, ¿no? Por el completo olvido del campo, en los 30, 40 ya empieza la migración en masa desde el campo a las ciudades, se empiezan a poblar las grandes ciudades, ¿no? Lima, obviamente, pero también en el sur Arequipa, en el norte Trujillo, en menor medida Chiclayo, pero Ahí. vamos a decir, un movimiento del campo a la ciudad. Esto obviamente genera un proceso de urbanización muy acelerado en el país, de enormes necesidades insatisfechas. Es también un periodo en los 50, ¿no? Donde hay una especie de reafirmación de lo urbano y sobre todo de las clases medias. Ahí es donde surgen el PPC, el Partido Popular Cristiano, y Acción Popular, que son los partidos de clases medias urbanas, que de alguna manera, como tú dices, rescatan la tradición de, o parte de la tradición de Víctor Andrés Belaúnde, principalmente diría el Partido Popular Cristiano, el mismo nombre lo dice, ¿no? Y después ya en los 60 entramos en periodos ya complicados, ¿no? Pero a estas alturas, si me corriges, ¿no? O lo confirmas, en los 60 en términos ideológicos, ya el conservadurismo como tal, ya no podríamos hablar de un pensamiento conservador, una expresión conservadora en el Perú como tal, ¿no?
Sí, en realidad, claro, ciertas personas conservadoras, digamos, Claro. como que como último recurso, van hacia estos Algunos partidos, ¿no? autores en particular, O la algunos democracia cristiana políticos, anteriormente, ¿no? Sí, mm, pero de ¿a quiénes pronto podrías después, nombrar? Perdóname, ¿a quiénes podrías nombrar como representantes, así sean individuales, o políticos que hayan representado y llenado ese espacio conservador, aunque sean 2, 3, no importa? ¿Qué nombres podrías dar? ¿en qué contexto? En los años, 60, 50, 60. bueno, no sé, de repente, no sé, Luis Bedoya Reyes, de repente podría ser, ¿no? ¿Se Como podría figura. decir se podría decir que Odría fue un presidente conservador, o eso sería? Bueno, claro, es interesante ahí porque efectivamente tenemos algunos casos de miembros de las Fuerzas Armadas, militares que han sido, ejercido el cargo de presidentes, ¿no? Ujú, Podría, bueno, Velasco luego, ¿no? Y claro, de alguna manera, ¿no? Ya el hecho de venir de una corporación que justamente refleja esta, esta visión hasta premoderna, ¿no? Es decir, que, ¿no? Que el mundo político es un mundo corporativo. Entonces yo soy de la corporación eclesiástica, no, yo soy de la corporación militar. Entonces ya ese es un elemento que de alguna forma podría, ¿no? Mostrar ciertas eh, ideas que podrían aparecer como cercanas al conservadurismo en cierto modo, ¿no? Por lo menos en cuanto al tema de identidad, en cuanto al ujú, tema de religión, en cuanto al tema también ahora de ver que es importante, ¿no? Digamos, integrar a la sociedad, lo cual significa también hacer obras, ¿no? De bien las social. ciudades Claro, lo que hoy vecinales, se llama exactamente. populismo, ¿no? Es decir, el Ujú, hecho de que el líder ya no está con las élites, sino directo con el pueblo, ¿no? En todo ujú, caso, ujú, porque, claro, de alguna forma, claro, las élites han ido cambiando en cierto modo, ¿no? Si hablamos de unas élites conservadoras liberales, hoy día tenemos estas élites progresistas, ¿no? Que están, o sea, donde obviamente se ve pues que hay una izquierda progresista que se ha aliado con estas corporaciones económicas internacionales, ¿no? Élites económicas, y son ujú. básicamente los que mueven todo el tema, ¿no? de medios, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la presencia, como tú decías, en los años 50, 60 de figuras que de repente, claro, un militar normalmente se entiende en teoría que es una persona de acción, ¿no? O sea, no es Claro. una persona de especulación, ¿no? O sea, no No, es de debate, de discusión, sino, ok, ¿qué hay que hacer? Y bien, bueno, de hecho, en mi propia experiencia también tuve varios años la oportunidad de enseñar en el CAEM, entonces he ujú. trabajado muchas veces CAEM con, es el Centro de Altos Estudios Centro de Nacionales. Estudios, sí, primero se llamaba Centro de Altos Estudios Militares y ahora se llama, bueno, Centro de Estudios Nacionales. Ujú, Entonces, yo he trabajado con coroneles, ¿no? De las Fuerzas Armadas y de hecho, porque, bueno, tengo muchos años enseñando en la universidad, era interesante el contraste entre los estudiantes militares y los sí, eso. estudiantes civiles, ¿no? Entonces yo les decía algo, una tarea, inmediatamente se armaban, no se organizaban y ¡boom! Y tenían el producto, ¿no? A diferencia de los estudiantes universitarios que, bueno, están ahí dándole vueltas al asunto y hasta que llega ya la fecha final, pero ellos, o sea, su disciplina para el estudio era increíble, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, sí, en un gobierno también entiendo que tendrían que actuar de esa manera, ¿no? O sea, para claro. bien o para mal, pero son organizados y trabajan como corporación, ¿no? O sea, cada uno delega una función y entonces funciona la cosa, ¿no? Entonces yo creo Ujú, que esa podría ser una ventaja, digamos, frente, ¿no? A un régimen civil exclusivamente, claro. ¿no? En todo Solamente caso. solamente para complementar lo que estaba diciendo, porque esto se me quedó en el aire, eh, Manuel Odría fue un presidente militar, fue un dictador militar, pero fue un dictador militar que en la historia peruana se considera de derecha, ¿no? Gobernó del 48 al 56, si mal no recuerdo. Curiosamente, bueno, mucha obra social, ¿no? Lo que tú planteabas, también construyó el Estadio Nacional de Fútbol. Y otra cosa, Odría, que también fue el que, ¿no? En su gobierno se dio el derecho de voto a la mujer. Esto es, poca gente lo sabe, ¿no? Que el gobierno de Odría fue un gobierno que se aprobó la votación por parte de las mujeres. Claro, y también unidades escolares, ¿no? Claro, ahora que Unidades. mencionas el Estado Nacional, también, en cierto modo, el segundo gobierno de García Pérez iba en esa misma línea, ¿no? De Ujú, obra,
¿no? Inversión pública, ¿no? Remodelación de escuelas Claro. públicas, ¿no? Ujú, Y de hecho, ¿no? Al final la gente aprecia, ¿no? Valora esto, ujú, ¿no? Antes de estar discutiendo sobre temas que solamente le interesan a ciertas minorías, claro. etcétera, como ocurre ahora, ¿no? En todo Ujú, caso. claro. Este, Y claro, eso sí, perdón. no, no, no. Y en este, simplemente para hacer para facilitarte también, ¿no? La exposición, para no hacértela tan pesada, ¿no? Te voy a hacer un forward, vamos a acelerar la situación. Vamos a decir entonces que la década de los 60 también es una década difícil. Belaunde, que es este partido de Acción Popular, que es este partido de clase media, de derecha en ese momento, ¿no? Entra al gobierno, en el 68 se produce el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, son 12 años de junta militar, que es un gobierno militar, una dictadura militar de izquierda. Los 80 empieza el terrorismo, eh, la recuperación, entre comillas, de la democracia, segundo gobierno de Belaunde, primer gobierno de García, ¿no? La crisis económica, el descalabro del terrorismo, el descalabro de la economía. Entonces, entre este periodo 60 a 80 es un periodo de rápida descomposición, vamos a decir, ¿no? Una rápida descomposición del ideal republicano y de la república como tal, porque incluso estuvimos con un grave peligro de desaparecer como país. O estoy exagerando cuando digo que Sendero realmente estuvo muy cerca de desintegrar el concepto de República del Perú. No, no, sí, es cierto, ¿no? De hecho, bueno, incluso acá mismo en Lima también se podía sentir la presencia de Sendero, ¿no? Yo mismo en la misma universidad he tenido compañeras que han Claro, sido, ¿no? Caso Mónica Ferias, creo que era lo que está ahora en Inglaterra, me parece. todos Este, súper cuidados. Incluso me acuerdo que había unos chicos, una pareja que vendía libros en la puerta de la universidad y bueno, yo siempre les compraba, conversábamos y tal, y resulta que eran senderistas que estaban ahí espiando, ¿no? Y Entonces era una cosa muy extraña. conservadurismo ahí nada. O sea, para ser práctico. Claro, ¿no? Porque normalmente, claro, se necesitan en esas situaciones más bien posiciones mucho más duras, ¿no? O Así sea, de es. repente una posición más reaccionaria más que conservadora, no, Ujú, porque al final lo que de repente el conservador va a querer conservar su vida y para conservar la vida, pues, ¿no? Si no tienes los medios, entonces mejor te ujú, ocultas o no ujú, actúas en todo caso, ¿no? Es una ujú, situación límite que, claro, se revierte justamente, ¿no? Con la aparición del gobierno de Fujimori ujú, y ¿no? Que ese contexto pues ¿no? va a actuar, no, digamos, tratando de generar cierto orden, ¿no? O sea, yo creo que en ese claro. sentido sí puede ser importante el recuperar esa noción de orden, ¿no? Ujú. Eh, y por lo Es menos por eso eso. es bien interesante. Sí, bien interesante porque yo creo que en parte la situación no estaba totalmente acabada porque por lo menos la gente sabía que estaba en el desorden y quería orden, ¿no? Porque Ujú, cuando tú ya estás totalmente acabado, ya no eres consciente de la distinción entre orden y desorden. Pero si tú todavía eres consciente de esa distinción, entonces todavía hay esperanza, ¿no? Entonces yo creo claro, que en ese momento, finalmente, si alguien ve que alguien está actuando, se vuelcan todos en favor de quien está actuando porque entienden que entre el orden y el desorden, mejor es el orden, ¿no? así ¿No? es. Que yo creo que ese Nadie es. creo que va a querer vivir en el desorden normalmente, Ujú, pero como dije, ¿no? Si tú ya no eres capaz de darte cuenta que hay una distinción entre orden y desorden, entonces todavía hay esperanza, ¿no? Y exacto. eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Ahí viene algo importante, ¿no? Porque decir que el gobierno de Fujimori fue conservador sería una aberración política, filosófica completa. O sea, el gobierno de Fujimori fue un gobierno pragmático, pero tuvo arraigo en una enorme, ¿no? En la gran mayoría de la población, justamente porque, como tú bien dices, Fujimori rescata ese principio de autoridad y orden, ¿no? El restablecimiento de la institucionalidad, por más imperfecta que fuese, porque Sendero fue la destrucción de la institucionalidad, ayudado por Belaúnde y por García I, también hay que decirlo. Pero Correcto. eso es lo que se rescata con Fujimori, ese principio de autoridad, orden, vamos a recuperar el tejido social. Eso es lo que vamos a decir que hace el gobierno de Fujimori tan popular también, sobre todo en las clases más bajas, en las comunidades campesinas, en las zonas arraigadas, donde estaban más expuestos a esta violencia de Sendero. Ahora, ¿qué pasa ya en los 2000? Vamos a ya entrar a la recta final. 2000 en adelante.
¿podemos hablar de conservadurismo? O recién, si me permites, te doy un adelanto, lo que yo creo que se está generando una especie de respuesta inorgánica, ¿no? Formada por colectivos católicos, protestantes, incluso liberales no progresistas, de gente sobre todo que reacciona contra el aborto, contra la destrucción del concepto de familia. Yo creo que ahí hay una especie de protoconservadurismo, que probablemente no se relacione con lo que pasó antes, sino que es un surgimiento de defensa ante lo, vamos a decir, ante la defensa del hombre como lo conocemos. No sé cómo lo planteas tú, si estoy hablando tonterías o tienes un tipo de análisis diferente. ¿Cómo ves tú estos 2000 y esta última reacción ahora de lo que yo te comentaba? Claro, es un periodo, como dije, interesante. Por un lado, ya está totalmente manifestado la anomia y el nihilismo, ¿no? O lo que Ujú, llaman posmodernismo, ujú, eh, lo cual significa en concreto el desorden puro, ¿no? O la anomia, o la ujú, nomos. ujú, Eh, Volviendo a lo anterior, efectivamente yo creo que va a haber una reacción, hay una reacción que está justamente vinculada a la defensa del orden. Y por orden entiendo también, ¿no?, lo que significa pertenencia, identidad, ¿no?, significado de la vida, claro. etcétera. Y entonces eso es lo que está, digamos, ocurriendo. Yo creo que en este contexto de pronto ya, no sé si sería dable hablar del liberal o conservador o Ujú. socialista, ¿no? No, yo creo que hay una posición clara, ¿no? O estás con el progresismo o estás en contra, ¿no? No hay otra, ¿no? En el Eh, clavo, en el clavo, cortito. Para la gente sí, que no es del Perú, podemos hablar de, yo es un término que uso personalmente, no estoy dando una categoría, es mi uso personal. Desde el 2000 a la fecha desde el 2001 a la fecha tenemos una dictadura progresista. Una dictadura que en el Perú a los progresistas los conocemos como caviares, ¿no? Que son izquierdistas, socialistas reciclados, liberales sociales, o sea, socioliberales, este cogollo. claro, lo que llaman el gauchismo, ¿no? En mayo Así es. 68, ¿no? La Así gauche. es, así es. Pero no, lo que tú estás planteando es, yo estoy completamente de acuerdo en ese diagnóstico. Ya hablar ahora de estos liberalismos, yo creo que es hasta cierto punto es necio y es nocivo para la causa antiprogresista. Empezar a hacer estas categorías de siglo XVIII, estamos moviéndonos, creo yo, a otras categorías, eh, por ejemplo, ¿no? Los tecnoprogresistas, los tecnolibertarios, podemos hablar de bioconservadores, aquellos que queremos conservar la identidad anatómica del Homo sapiens, ¿no? Claro. Son categorías, es un periodo muy interesante porque estamos en el medio de un cambio de paradigma. Yo creo que no sé si exagero, ¿tú qué piensas? Sí, es interesante porque incluso hasta podría verse hasta una alianza con sectores, digamos, ya tradicionalista, del marxismo tradicionalista, Así ¿no? es. Hay, por ejemplo, filósofos interesantes en Italia, uno de ellos, un profesor joven, Diego Fusaro, ¿no? Ujú, Que de una tradición marxista, digamos, ¿no? Dice, bueno, al final, no, hay el trabajador, el obrero que tiene su identidad y que vive en la realidad, ¿no? Toda esta izquierda progresista o este liberalismo progresista no vive en la realidad, ¿no? ujú, Y entonces ese es el problema, ¿no? ¿Cómo podemos volver a la realidad? Donde, claro, esta visión progresista nos muestra un mundo que es finalmente un mundo de imagen, ¿no? Donde no hay sentimientos, donde, o sea, y como es utilitarismo. imagen, pues siempre genera impulsos, ¿no? Es una sociedad de consumo en su máxima expresión, ¿no? Claro, en ese sentido, digamos, la sociedad comercial también hay que replantearla porque de alguna forma, como hemos visto, o sea, transformar la sociedad en una sociedad de consumo es un gran mercado. Ujú, Entonces, ese es un asunto que también hay que tomar en cuenta. O si es que tú identificas el liberalismo como individualismo y de hecho, pues podría decir que el individualismo es un gran enemigo contemporáneo en cuanto a que, ujú, digamos, ese individualismo sin límites es la anomia, es el caos, ¿no? O sea, el ujú, individualismo con límites es cuando puede tener sentido y lógica, ¿no? Pero ujú, esta visión del mundo contemporáneo, ¿no? Del progresismo, del liberalismo progresista o de la izquierda progresista, es finalmente un mundo sin límites, ¿no? Y un claro. mundo sin límites es
un Caos, desorden puro, es un total. caos y eso es importante. Y claro, quienes tienen estas élites que tienen todos los recursos, obviamente son inmunes a la realidad, ¿no? Porque Ujú. manejan justamente todo Am- ese poder. Y ujú. muchos jóvenes piensan que por tener ciertos recursos también están inmunes a esa realidad, ¿no? En Así es. todo caso. Así que esa es la situación, ¿no? Yo creo que ahora habría pensadores muy interesantes en varios países, ¿no? Está el caso de Alain de Benoit en Francia, ¿no? Alexander Dugin en Rusia, ¿no? Fusaro en Italia. O sea, hay muchos intelectuales que, ¿no? digamos, nutriéndose de incluso autores del siglo XIX, ¿no? Como el propio Donoso Cortés, ¿no? Ujú. O del siglo XX, como Carl Schmitt, el propio, ¿no? Leo Strauss, Ébola, Guénon, en fin. O sea, hay un pensamiento importante, ¿no? Que está haciéndole frente a este Decir. discurso, ¿no? De la posmodernidad política, ¿no? Así En todo es. caso. Entonces yo creo que ahí es donde está el debate, ¿no? Excelente. Básicamente. Excelente, excelente. Mira, Eduardo, yo, por Dios, me quedé, por ejemplo, con el tintero, simplemente lo voy a dejar ahí. Quizás ya te estoy amenazando para una futura, para una nueva Claro, con charla más gusto. adelante. Pero, por ejemplo, poner esta idea en la discusión, que sería, por esto yo probablemente sería sometido sería condenado a la hoguera en la Inquisición caviar si planteo que las comunidades campesinas no son comunistas y no son conservadoras. Y creo que puedo hacer un buen caso de defensa para decir que son más conservadoras que comunistas como las han pintado los profesores de historia zurdos que han ocupado la facultad de historia y de derecho en las universidades peruanas. Pero no voy a entrar a esa discusión, ese tema lo vamos a dejar quizás para después. Muchísimas gracias, ha sido No, un repaso muy, muy interesante. Creo que da un panorama, ¿no? Ya la gente tendrá que hacer su tarea, ¿no? Aquellos que les interesa, sobre todo los compatriotas, la gente que no es peruana, para tener una noción de cómo funciona el país, quizás van a encontrar más similitudes que diferencias con sus propios países. sí, seguro que Pero sí. ha sido un placer, Eduardo, realmente muchísimas gracias. Agradezco tu paciencia, tu docencia, ¿no? Discúlpame las interrupciones impertinentes que en algún momento te No, hice, no, pero no. realmente ha sido un placer y nada, cualquier cosa. ¿Cómo cierras tu participación? Te doy nuevamente el escenario es tuyo. No, bueno, primero agradecerte por la oportunidad para poder conversar un poco sobre ciertas ideas políticas, ¿no? Sobre temas que a veces no son tan populares o conocidos. Y en todo caso también tener en cuenta pues que hay que actuar también en función a los tiempos y a las épocas y hoy en día entonces, de hecho, hay muchas ideas que vienen del conservadurismo que necesitan ser digamos, recuperadas o, ¿no? retomadas, Ujú. también de otras perspectivas, ¿no? Porque pues, en el fondo ahora es, ¿no? O estamos en esta última etapa de la modernidad, que claro, no sabemos cuál puede ser, si hay una cuarta etapa o si ahí queda la cosa, ¿no? De repente Ujú. estamos cayendo en un abismo, pero el abismo es inmenso, así que la caída puede durar cientos de años, ¿no? En todo caso ya no lo viviremos. Sí, te agradezco nuevamente y en cualquier otra oportunidad, con gusto puedo estar aquí contigo, ¿no? No, Gracias. muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, lamentablemente se ha congelado la imagen, pero lo que queda son tus palabras. A la gente que ¿Así? nos ha visto, muchísimas gracias. Prometo que voy a discutir te lo planteo ya, por si acaso más adelante, si es que lo tocamos, si es que las comunidades campesinas son más conservadoras que comunistas. Ese creo que sería un debate interesante, ¿no? Sí, Eh, los trabajadores también. claro, Bueno, por lo menos claro, en Francia no son los que votan por Le Pen, ¿no? claro. La gente, En la Italia, gente ¿no? es gracioso porque la gente que estos supuestos zurdos representan, en realidad son los que votan en contra de ellos ahora. Esa es la verdad. Bueno, eso es lo que ha cambiado, ¿no? El elector, justamente desde mayo del 68 ya, ¿no? La izquierda abandona a los obreros, ¿no? Porque creo que en ese contexto decían que como habían transado con De Gaulle, ¿no? Entonces Claro, ellos querían simplemente tener un buen sueldo, tener un aumento, y ya estaban con su aumento, tranquilos y felices, y los jóvenes que tenían todo en su casa, pues querían seguir destruyendo la ciudad, como pasa ahora claro. con los gobiernos, ¿no? Que vemos en Estados Unidos, es la misma cosa, ¿no? Son gente que está en la universidad, gente que tienen recursos y que destruyen, ¿no? Y que nunca han padecido lo que puede padecer No, un nunca trabajador, les ha ¿no? dolido el Un estómago, no saben desempleado, ¿no?
No saben Son lo que es pagar despreciados. una boleta, hijitos de papá, toda esta manga de inútiles que se creen elegidos y con la autoridad moral para decirle al resto cómo tienen que vivir. Yo personalmente lo desprecio con todo mi corazón y los combato, los voy a seguir combatiendo como pueda, ¿no? Pero bueno, no es el Ujú, momento, no nos vamos a enojar, vamos a cerrar con una nota positiva. ujú. Así Ok, que, Eduardo, nuevamente, mil gracias, un fuerte gracias. abrazo y Ok, estamos un en abrazo. contacto. Nos vemos. Cuídate Chao. mucho. Chao. Chao, chao. Gracias.